Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. Diga conmigo, poder. Poder, amor y dominio propio. Llevo una serie ya hace algunos domingos atrás, donde venimos estudiando acerca del propósito del poder en nuestra vida. Y hace 8 días hablé acerca de cómo ese poder se manifiesta en las áreas donde muchos de nosotros nos sentimos insuficientes, así como Pedro se sentía. Y también cómo Dios permite circunstancias en nuestra vida donde seremos humillados en aquellas áreas donde nos hemos creído autosuficientes. Todo con el propósito de que el poder de Dios se perfeccione en medio de nuestra debilidad. Hoy quisiera entonces avanzar en esta serie y para ello quiero que vayamos a Hechos capítulo 1 versículo 8, donde la Biblia dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué dice este versículo? Recibirán poder. Y recibir poder es una promesa declarada nada más y nada menos que por el mismo Señor Jesús ya resucitado. Pero además de ser una promesa, también es un mandato. El hecho de que este versículo comience diciendo: pero recibiréis poder, significa que no podremos ser testigos en Judea, en Samaria, en Jerusalén, si primero no recibimos el poder. Un poder que Dios nos ha dado para ser, no para hacer. Mucho cuidado. Ahí dice: recibiréis poder para que ustedes sean testigos. Y en ese sentido quiero preguntar: ¿para qué usted necesita el poder de Dios en esta mañana? ¿Poder para ser santo? ¿Poder para ser libre, íntegro, sano, próspero? ¿Poder para ser el esposo que su esposa necesita? ¿Poder para ser como Jesús? Porque tenga algo presente: aunque usted tenga las mejores intenciones, si no cuenta con el poder de Dios, no le va a ser suficiente. Necesitamos el poder. Por eso quiero llamar mi enseñanza en esta mañana: recibiendo el poder. Dígale a la persona que está al lado: necesita recibir el poder. Es más, Jesús dijo esto: recibirán poder, y se fue para el cielo. Lo último que Jesús le dijo a sus discípulos aquí en la tierra fue esto: reciban poder. El Señor no podía irse al cielo sin antes dejarles esta instrucción: la necesidad de que deben recibir poder. Por eso hay muchas razones importantes por las cuales hoy necesitamos meditar en este mandato. Es un mandato. Y el que usted no reciba, el que usted lo desprecie, lo coloca usted en un lugar de conflicto con Dios. Así que la pregunta que me surge es: ¿cómo recibir ese poder? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué debo hacer para recibir ese poder, para cumplir con ese mandato? Y como hoy en el mundo se nos enseña que todo se puede con la plata, ¿cierto? Esa es la propaganda de Diners Club. De Diners Club, sí, la tarjeta, la Master Club. Es que usted lo que no alcance, pues con el dinero. Y algunos piensan que ese poder se adquiere con dinero. Eso pensó al menos Simón el mago. En Hechos capítulo 8 versículos 14 al 24, para los que están tomando nota, se nos habla de que los apóstoles estaban en Jerusalén y oyeron que Samaria había recibido la palabra, y enviaron a Pedro y a Juan, los ungidos del momento, los cuales, habiendo llegado, oraron por ellos para que ¿qué? Para que recibieran el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. Porque aún no había descendido sobre ellos. Interesante, se habían convertido, pero todavía no habían recibido ¿qué? Poder.
solamente habían sido bautizados ahí en agua, pero no bautizados en el poder del Espíritu Santo. Versículo 17, entonces, ¿qué hicieron Pedro y Juan? Les impusieron las manos y ellos recibieron el Espíritu Santo. No se me duerma ya, Señor, atrás. Bien despierto, bien atento, porque recibiréis poder para estar despierto. Versículo 18, cuando Simón vio que por la imposición de las manos se daba el Espíritu Santo, ¿qué les ofreció? Dinero. Te equivocaste, Simón. Sí hay un precio que pagar, pero no es un precio monetario. El precio que hay que pagar para recibir el poder implica ciertos ajustes que tenemos que hacer los creyentes en nuestra manera de pensar. Necesitamos que nuestra corteza cerebral sea transformada por la palabra de Dios. Con razón la Biblia dice: no se conforme al modelo que le ha estampado este mundo en su manera de pensar, sino sea transformado por medio de la renovación de la palabra. Y eso es lo que nos ocupa en esta mañana. Yo preparo mis mensajes con la expectativa de que la palabra de Dios transforme su forma de pensar y usted pueda recibir lo que Dios le ha prometido. ¿Cuántos van a recibir poder en esta mañana? Con razón Jesús dijo: amarán al Señor su Dios con todo su corazón, con todas sus fuerzas, con toda su alma y con toda su mente. Porque sabe, hay gente que ama al Señor, pero no lo ama con su mente, porque su mente es resistente a lo que Él nos quiere enseñar. No abren su entendimiento a la revelación de verdades tan profundas y relevantes como la que en esta mañana estamos meditando. La verdad de la necesidad de recibir poder de lo alto. Y mis puntos salen en esta mañana respondiendo a esta pregunta de lo que Jesús dijo en Juan capítulo 7, versículos 37 al 39. Estaban en una fiesta judía, en una fiesta de consagración, y Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tenga sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ahora, ¿de qué está hablando el Señor? La misma Biblia me lo dice, versículo 39. Esto dijo Jesús del Espíritu que sus discípulos que habían caminado con Él 3 años iban a recibir, porque aún no habían recibido el Espíritu Santo. Y creo que esa es la condición de muchos creyentes. Caminan con Jesús, han recibido a Jesús, pero no han experimentado el poder del Espíritu Santo. Y están cojos, porque nada de lo que Dios demanda que yo sea podrá ser posible sin ese poder. Los estándares de Dios son tan altos que Él ha provisto el poder de su Espíritu, capacitándome a mí para hacer lo que yo no puedo hacer. Lo primero que veo en este texto que acabamos de leer es que Jesús se puso en pie y alzó la voz. No lo dijo con una forma discreta. Y eso me lleva a mi punto número 1. ¿Qué hacer para recibir el poder? Número 1, necesitamos ser instruidos. ¿Qué es lo que estamos haciendo en estos domingos? Yo quiero ir despacio a través del estudio de las Escrituras para que haya una claridad plena de lo que las Escrituras revelan en ese sentido. Jesús se puso en pie, levantó su voz e instruyó a sus discípulos acerca del poder del Espíritu Santo que ellos deberían recibir. Jesús tenía el propósito de que los discípulos tuvieran una instrucción clara, pertinente, porque la Biblia dice: conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Y es que cuando somos instruidos por el Señor, nos damos cuenta de algunas cosas. Por ejemplo,
Recibir el poder es algo bíblico. Ahora, ¿cuántos creen que es algo bíblico? Yo me he desgastado aquí los últimos domingos para mostrarle a usted que por donde quiera que usted vea la Biblia, habla de la necesidad de recibir el poder de Dios. Por eso, primera de Pedro 4:11 dice algo tremendo. Dice, si alguno ministra, si alguno sirve, ministre conforme al poder de Dios. ¿Conforme a qué? Al poder de Dios. Dios se anticipa a que no podremos ministrar si no lo hacemos en el poder de Él. Y creo que les compartí acerca de la experiencia de un gran predicador, ya no recuerdo bien su nombre, que dio un mensaje impresionante, revelador, profundo. Y todo el mundo al final alabó y bendijo a Dios y lo felicitaron. Y dos mujeres en una esquina, ya señoras de edad, al final se quedaron mirándolo. Y él se les acerca y ella les dice, pastor, muchas gracias por su mensaje. Y él les dijo, no, con mucho gusto. Pero una cosita, pastor. Y él dijo, claro, dígame. Le faltó poder. Muy bonito todo, pero le faltó poder. Y tremendo, porque eso llevó al predicador a buscar en las escrituras todas las promesas y pasajes relacionados con el poder de Dios. Porque no basta solamente hacer las cosas bonitas. Es necesario que el que ministra lo haga conforme al poder de Dios. No basta solo las buenas intenciones. Necesitas poder. Por favor, dígale a la persona que está al lado, necesitas poder. Obvio que necesitamos poder porque somos simples vasos de barro. Pero un vaso de barro lleno de su poder marca una diferencia. Tú necesitas poder para ser el papá que tus hijos necesitan. Tú necesitas poder para ser el ministro que tus ovejas necesitan. Cuando somos instruidos también nos damos cuenta que recibir el poder es algo necesario. ¿Creen ustedes que es necesario el poder de Dios? Obvio. Jesús no se movió sin ese poder. En Hechos capítulo 10, versículo 38, la Biblia dice que Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cuando Jesús recibió ese poder, esa unción, entonces anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. No lo hizo antes del poder, lo hizo con el poder. Jesús operó en un ministerio sobrenatural. Porque sabe, alguien sin el poder deja morir al enfermo, deja esclavo al cautivo. Sí, mucho amor, pero cero poder. También a través de la instrucción nos daremos cuenta que el recibir el poder es algo exclusivo para nosotros los creyentes. Es un privilegio. Los del mundo no tienen ese privilegio. Los del mundo no cuentan con el poder del Espíritu Santo. Y nosotros, la iglesia, al contar con ese privilegio, hacemos a un lado ese poder y actuamos en nuestra propia capacidad humana cuando Dios quiere que echemos mano de su poder. Marcos 16:17 dice, estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuántos creen? Entonces prepárese para las señales, porque algunos creen y cuando las señales vienen las resisten. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. Si usted es un creyente, prepárese, porque las señales los seguirán. Eso promete la Escritura. ¿Qué debo hacer para recibir ese poder? Ser instruido, lo que estamos haciendo en estos domingos. Número 2, muy importante, tener sed. Hubo una mujer al comienzo del servicio que con un vaso pedía que le dieran algo de tomar. ¿Tienes algo para mí? Tengo sed. Y le pedía a esta mujer que hiciera esto, porque yo quiero preguntarle, ¿tiene usted sed por el poder de Dios? ¿Tiene usted sed por lo sobrenatural?
¿Tiene usted sed por una vida sumergida en el poder? Jesús dijo: bienaventurados los que tienen hambre y sed. ¿Sabe por qué? Porque serán saciados. Y al Señor le encanta que nosotros hagamos oraciones como estas: tengo sed de ti. Porque Él quiere vaciarse en nosotros. Pero el no estar sedientos de Dios hace que muchos cristianos no le presten atención a estos principios, que no lo busquen, que no anhelen a Dios, que estén ignorando privilegios que Dios nos ha entregado. Y por eso sus vidas y su relación con Dios se torna monótona, estancada, sin expectativa de algo fresco y de algo nuevo. Sabe, nosotros debemos anhelar al Espíritu Santo porque Él nos anhela celosamente. Esto dice la Biblia. En Santiago capítulo 4 versículo 5 dice: ¿acaso ustedes ignoran o piensan que la Escritura dice en vano que el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? O sea, Él tiene celo por nosotros. Él anhela ser parte de nuestra vida y algunos lo desechan. No me importa, no me interesa. Y Él queda ahí: quiero llenarte, quiero darte, quiero impartirme sobre ti, quiero llevarte a una relación mucho más profunda, y a ti no te importa. Anhele al Señor, tenga sed. Eso es lo que el Señor dijo. Él se levantó en medio de la reunión, levantó la voz y dijo: si alguno tiene sed. La condición: usted debe desarrollar sed por los asuntos espirituales, sobrenaturales. Porque es que cuando una persona no tiene sed, eso evidencia varios problemas. Una persona sin sed es una persona que tiene ausente el deleite espiritual. No se deleita en los asuntos espirituales. Ahora, conoce muy bien los puntos doctrinales de la fe. Conoce los fundamentos, los sabe explicar. Pero ¿de qué sirve si esos fundamentos no provocan gozo y deleite en su corazón? Usted puede tener una buena doctrina, una buena teología, y sin embargo estar en un decaimiento espiritual, en un estancamiento espiritual. Porque la Biblia dice: el conocimiento envanece. En cambio, el amor del Espíritu Santo derramado por Dios en nuestro corazón edifica. Y quiero preguntarle, John, ¿tiene sed? Porque es que si su corazón ya no reacciona con gozo frente a la palabra impartida, eso empieza a evidenciar que no hay sed en su corazón. El corazón va perdiendo fervor y pasión por los asuntos espirituales. Y por eso es que esas verdades que tú conoces no son suficientes para sostenerte en medio de la prueba. Porque junto con las verdades tú necesitas colocarle el corazón. Y algunos hoy no tienen sed. Usted puede cantar, pero lo que canta ya no tiene sentido porque usted canta en automático. Por eso a veces me reúno al final del servicio con algunos y les digo: ¿qué coro cantamos hoy? Porque no se trata solamente de entonar coros de una forma sin prestar atención, sino que debe estar involucrado mi corazón. Hay gente que se congrega, que canta, que ofrenda, pero como lo dijo Jesús, su corazón está lejos de mí. Y las esposas saben acerca de esto. Él está ahí, pero no está conmigo. A mí me impactó una historia que escuché hace un tiempo de un grupo de amigas, las de siempre, un grupo de amigas de la iglesia que se respaldaban, no las noveleras, que se respaldaban las unas a las otras, y una de ellas la dejó el marido. Y entonces 3 de esas amigas se fueron a correr a donde estaba su amiga Carlota y llegaron allá. Carlotica, ¿cómo está? Y ella estaba tranquila.
Ella estaba en paz. Ya el hombre había acabado de sacar la ropa, sus pertenencias, se había ido a vivir a otro lugar. Y las amigas le dijeron, pero ¿por qué estás así de tranquila y de relajada? Y ella dijo, porque es que mi marido se fue hace más de 2 años. Hoy sacó el cuerpo, pero su corazón llevaba años lejos de mí. Y eso tendría que decir el Señor de algunos. Sí, tú me sirves. Sí, tú cantas. Pero tu corazón hace temporadas que está lejos de mí. Con razón la Biblia nos advierte que debemos tener una fe no fingida. No basta tener el intelecto lleno de doctrina, es necesario que tengamos sed por Dios, por su palabra, por su presencia. Una persona sin sed hace de su lectura bíblica un requisito por cumplir. Como que se volvió costumbre leer la Biblia y como que satisfago la disciplina religiosa, pero no pasa nada en mi corazón. Alguien me preguntó, pastor, ¿cuántos capítulos debo leer yo en la Biblia? Y yo le dije, no importa la cantidad, lo importante es que usted no se pare de leer la Biblia hasta tanto Dios no le haya hablado. Porque no es lo mismo. Algunos leen la Biblia, pero Dios no les habla. A veces es una porción corta, pero su corazón, como tiene sed, es impactado por la voz de Dios a través de las Escrituras. Es evidente que si alguien no lee la Biblia, pues su estado espiritual es precario. Y el hacerlo de forma regular es bueno, pero no siempre garantiza buenos resultados. ¿Por qué? Porque lo que Dios está mirando con lupa son las motivaciones de mi corazón. Quiero preguntar en relación a ese último día que usted leyó la Biblia. ¿Puede usted recordar una promesa que Dios le dio y que le trajo consuelo y aliento? ¿Puede usted recordar algo que Dios le advirtió que no hiciera y produjo eso en su vida, temor de Dios? ¿Puede usted recordar un mandato? Hoy Dios nos está dando el mandato. Reciban poder. Hay una relación entre el olfato y el gusto. Una buena comida no solamente se aprecia con el gusto, sino también con el olfato. Por ejemplo, si yo les digo churrasco, el olfato participa. Pero ¿qué ocurre cuando usted está tapado? Que lo que usted prueba no le sabe. Y eso pasa en relación a la Biblia. Aunque algunos la leen, no le hallan el deleite, no le hallan el placer. Y por eso Primera de Pedro 2 me dice, deseen la leche espiritual no adulterada. Deséela, anhélela, búsquela. Sergio, ¿estamos bien? Sí, bueno. Yo espero que usted se sienta a los pies del maestro y se deleite en lo que Dios está hablando al corazón de la iglesia. El desear es un buen síntoma que muestra la vida saludable de una persona en su área espiritual. Cuando una persona enferma, la primera evidencia es que le empieza a faltar el apetito. ¿Se han dado cuenta de eso? Pues bueno, una enfermedad en el orden espiritual comienza cuando usted no tiene ganas de leer la Biblia. Y el secreto para leer la Biblia es que usted lo haga cuando tenga ganas y cuando no las tenga. Porque es que es como respirar. Y usted no puede vivir sin respirar. Y Jesús es un experto en saciar la sed. A la mujer samaritana Él le sació la sed y le dio mucho más de lo que los hombres hasta ese día le podían haber dado. Porque hay personas que buscan que su sed sea saciada en otra persona. Y por eso el Señor dijo, ustedes me han dejado a mí y han buscado saciar su sed en fuentes rotas, en cisternas rotas, en el alcohol, en la droga, en el mundo, en la pornografía. Y el Señor quiere tener un encuentro con los sedientos. Y usted le puede decir al Señor, Señor, sacia mi sed. Y lo otro que evidencia una persona sin sed es que no hay intimidad en su relación con Dios.
Ese es un tema que le damos en el Congreso Matrimonial a los esposos. Porque cuando se habla de intimidad, todos piensan en sexo, pero intimidad es mucho más allá. La esposa puede estar en la habitación con su esposo y debido a que él está ensimismado en el celular, no conversan. Ella siente como si él fuera un mueble más. Y así es con Dios. Como sabemos que Él está ahí, Dios siempre está conmigo, entonces nos dejamos entretener por cualquier cosa, por un pecado, por una adicción. Nos dejamos distraer porque damos por sentado de que Dios siempre va a estar ahí. Y cuidado, porque eso pasa en las relaciones matrimoniales. Damos por sentado de que el bobo ese siempre va a estar ahí, o la boba esa siempre me va a perdonar. Y eso evidencia falta de intimidad. Tal vez hoy tú digas: pastor, me falta sed. Pues el Señor hoy puede darte sed. ¿Cuántos quieren que Dios les dé una mayor sed por Él? Porque ese es un requisito para recibir el poder. ¿Por qué sé que Dios puede darnos sed? Porque no hay peor estado en el que podamos estar que aquel en el que nos encontrábamos cuando Cristo nos salvó. Y si me sacó de allí, puede sacarme de esta sequía espiritual, de esta rutina espiritual. Porque en eso se ha convertido la vida espiritual de muchos, en una monotonía harta, aburrida, frustrante. No sé si ayer se conectaron a la oración, pero ayer perdonamos a Dios, ¿saben? Ese fue el proceso por el que estuve orando. Porque he encontrado en mi vida que a veces hay frustración en mi corazón cuando las cosas no salen como Dios me dijo que iban a salir o como yo las esperaba. Y eso empieza a cargar mi corazón hacia Dios mismo. Ahora, yo no lo tengo que perdonar porque Él haya hecho algo malo. No, Él es soberano y puede hacer lo que quiera. Pero mis emociones muchas veces me juegan malas pasadas. Y yo me empiezo, sin darme cuenta, a cerrar hacia Dios porque Él no me respondió en un lugar, en un momento donde yo esperaba que lo hiciera. Y por eso hay muchos no tienen sed, porque tienen su corazón amargado hacia Dios. Y usted necesita perdonar a Dios. Usted necesita abrazar a Jesús y decirle: Señor, te perdono porque yo oré para que mi hija fuera sanada y murió. Y este proceso hay que hacerlo, porque si no el corazón se va a enconar y usted va a ir perdiendo sed. Y cuando se dé cuenta, usted se va a encontrar tan lejos de Dios. Y usted ve gente tan apasionada y dice: ¿qué me pasó? Yo era así, yo era un apasionado, y ahora mi corazón está lejos del Señor. Jesús se levantó en el último y gran día de la fiesta y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí. Lo tercero, después de ser instruido y después de tener sed, es que venir a Jesús. ¿Qué dice la Biblia? Todo el que está cargado, trabajado, permítame le agrego, frustrado, agotado, lo que les dije ahorita, rutinizados, vengan a Jesús y Él les dará descanso, paz. Y tanto la paz como el descanso son manifestaciones del poder de Dios para su vida. Lucas 11:13, Jesús dijo: pero si ustedes, siendo malos, su hijo les pide un pan, ustedes no le darán una piedra. Si su hijo les pide, ¿qué es lo que les pide? Un pescado, usted no le va a dar una serpiente, ¿cierto? Pues eso dice el Señor: ¿cuánto más nuestro Padre Celestial no dará el Espíritu, el poder del Espíritu a quienes se lo pidan? Por eso debemos venir a Jesús, porque Jesús es el camino al Padre, porque Jesús vino a revelar la paternidad de Dios al punto tal que a sus discípulos en ocasiones los trató como hijitos. Necesitamos venir a Jesús, y Jesús nos enseña que pidamos al Padre ese poder. Ahora, Él claramente nos dice esto, que si nosotros le pedimos a Él poder, Él nos lo va a dar. Si un hijo le pide algo a su papá, él se va a esforzar para dárselo. Y si eso ocurre con nuestra raza humana, ¿cuánto más tendremos la certeza de que Dios, como Padre Celestial, nos dará lo que nosotros le pidamos?
Y tengo que ser insistente en esto porque algunas personas dicen, ¿y qué tal que se me meta un demonio? ¿Cómo se le ocurre? Si usted le pide al Espíritu, a Dios, el Espíritu Santo, Él le va a dar el Espíritu Santo. Usted tiene que derribar esas fortalezas mentales. Y sencillamente, así como el viernes con mi suegra, la cogí y empecé a decir param, pam, 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 tan, 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 tan. Y la gente que me vio, no es que estuviéramos en un matrimonio, sino que la cogí de repente y empecé a bailar el vals con ella. Y la gente, uy, doña Betulia, ¿cuál fue el secreto, doña Betulia? Dejarse llevar. Pero algunos se resisten. Cuando Dios viene a darte, lo resistes. Necesitas venir a Jesús. Por eso mi siguiente punto. Jesús dijo, si alguno tiene sed, venga a mí. ¿Y qué más? Beba. Dígale a la persona que está al lado, beba. Beba Genoveva, tome Guadalupe. Beber del qué? Del agua, del río que Dios me da. Si tenemos sed y nos colocan un vaso con agua al frente, ¿qué debemos hacer? Beberlo, tomarlo. Si yo tengo sed y me colocan este vaso, yo tengo que beberlo. Pero algunos dejan el vaso ahí servido. El Señor ha preparado una mesa tremenda y ellos desprecian ese poder. Iglesia, nadie nos va a obligar a tomar. El Señor dice, beban. Lo tienen que hacer ustedes. El acto de beber debe ser algo voluntario. Debe ser el resultado de una decisión personal. Y esto tiene que ver con actuar en fe. Muchos milagros que acontecieron, hechos por Jesús, ocurrieron cuando Jesús le dijo al enfermo. Por ejemplo, el paralítico, ¿qué le dijo? Levántate y anda. Es decir, comienza a hacer algo que antes no podías hacer. Porque algunos están esperando como que algo totalmente, se me olvidó la palabra ahorita, sobrenatural, por decir algo, o más bien ocurra en la vida de la persona. Y es muy fácil, es cuestión de beber. Por eso dice que desde adentro de su interior, ¿dónde está nuestro interior? No los calzoncillos, sino nuestro interior. ¿Dónde está? Aquí. Ya la palabra que estaba buscando era la palabra místico. Hay gente que espera algo místico. No, es tan sencillo como beber. Es tan sencillo como tomar. De su interior, de adentro, brotarán un río. ¿Cuántos? Ríos. Y esto está hablando de las lenguas. Jesús les está preparando a ellos desde Juan capítulo 7 para algo que van a experimentar en Hechos capítulo 2, cuando estaban todos reunidos y de repente vino del cielo un estruendo que llenó toda la casa y se les repartieron a ellos lenguas, ríos que vinieron de adentro, pero ellos tenían que beber. Por eso es que cuando a usted se le ministra, cuando conforme a lo que dice la Biblia imponemos nuestras manos, usted debe comenzar a hablar. Usted debe emitir un sonido. Porque algunos y esperando como algo místico. No, usted emite un sonido y es increíble cómo al dar ese paso de fe, usted comienza a experimentar algo que antes no había experimentado. Yo me imagino al paralítico cuando el Señor le dice, toma tu lecho y anda. Pero ¿cómo? Si llevo 38 años, qué aplastado. Levanta tu lecho y anda. Y bueno, lo voy a hacer. Y ¡pum! Cuando dio el paso de fe, vino el paso de poder de parte de Dios. Pero se necesita que usted se deje llevar por el río de Dios. De su interior brotarán ríos de agua viva. Hechos 2:4, fueron todos llenos del Espíritu Santo unos capítulos después y comenzaron a hablar en otras lenguas. Es impresionante y tal vez a eso me voy a dedicar dentro de 8 días, a mostrar cómo las veces que el poder vino, la manifestación primaria fue el hablar en lenguas.
Y vamos a tomar un tiempo para estudiar lo que la Biblia tiene que decirnos en relación a esto. Las palabras las colocará el Espíritu Santo. No tenemos que pensar en ellas, pero sí la voz. El emitir el sonido es algo que la persona hace. Y ahí viene algo maravilloso. Por eso me gusta lo que dice. Ellos comenzaron a hablar. ¿Quiénes comenzaron a hablar? Ellos. ¿Quiénes? Los discípulos. Porque algunos están esperando que sea alguien que hable a través de ellos. No es así. De su interior brotarán ríos de agua viva. Y es aquí donde algunos pierden el año en relación al poder. Recuerde, cuando el poder viene, usted no solamente experimenta algo externo, señales, respaldo, unción, ora por los enfermos y ellos sanan, ora para que no llueva y Dios cambia el clima, sino que también hay una evidencia interna, se desarrolla el fruto del Espíritu Santo. Por eso es que uno de los símbolos del Espíritu Santo es la paloma. Haga así por favor conmigo. Ay, la paloma. ¿Cuántas alas tiene la paloma? Diga conmigo, el ala del poder. Y diga conmigo, el ala del fruto. Poder y fruto. ¿Cuántos dones del Espíritu Santo? 9. ¿Cuántas manifestaciones del fruto? 9. Equilibrio. Número 5. ¿Qué debo hacer para recibir el poder? Jesús dijo, el que cree. ¿Qué tengo que hacer? Ay, tan fácil. Tan fácil, pero a la vez tan difícil. Porque tenemos la actitud de Simón el mago. ¿Cuánto me vale? Y Dios dice, no. Solo es una cuestión de creer. Ahora, ¿creer como a mí me parece? No. El que cree en mí, como lo afirma la Escritura. Por eso estamos estudiando la Biblia. Por eso paso por varios episodios bíblicos para mostrar en detalle la necesidad de creer. Al que cree todo le es posible. Y es que mucho cuidado, porque hay gente que no cree porque tiene una fe negativa. Por ejemplo, el temor. El temor es un tipo de fe, pero contraria a Dios. Mientras la fe te dice si puedes, el temor te dice ay, me da miedo. Así que ¿hacia dónde vas a dirigir tu fe? Algunas personas tienen que arrancar de su mente fortalezas como la siguiente: no me lo merezco. Le tengo una noticia, yo tampoco, pero por su gracia Dios me lo ha dado. Yo sé, hay asuntos con los que todos luchamos, pero eso no implica que esas promesas que Dios nos ha entregado por gracia no nos alcancen. De hecho, creo que algunos no han podido romper sus adicciones precisamente por falta de poder. ¿Y si ve el engaño del enemigo? Usted necesita el poder para romper sus ataduras y el enemigo le dice, no, pero usted no merece ese poder. ¿Quién está ganando en esa ecuación? El diablo. Tiene que aprender a hacer guerra espiritual. Usted tiene que discernir los ataques diabólicos que él envía hacia su mente para paralizarlo, para detenerlo. Por eso pasan los años y usted está en el mismo lugar estancado. Necesitamos poder. Otra fortaleza que usted debe derribar es: esto es para todos menos para mí. Otros dicen: me falta más limpieza. A todos nos falta, por eso necesitamos el poder. Mire, cuando la gente cae bajo el poder del Espíritu, es increíble. Uno se levanta y físicamente fue como que solamente caí, alguien me recibió, estuve un tiempo en el suelo, pero se levanta con un toque del Espíritu que en los días siguientes usted comienza a experimentar algo que nunca antes había visto. Ejemplo, David. Samuel vertió aceite sobre él y él siguió su vida, él siguió siendo un pastorcito, pero de repente se dio cuenta de algo, que cuando tocaba el arpa los demonios se iban. De repente se desarrolló en él una valentía para no tenerle miedo al gigante de 3 metros. De repente se desarrolla en él una capacidad para que las lanzas de Saúl ya no lo lastimen, sino que las evada.
¿Qué pasó contigo, David? ¿Qué provocó eso en ti? ¿Qué te hizo diferente? Es que el domingo pasado oraron por mí y recibí poder. Otra fortaleza que usted tiene que derribar: esto no es de Dios. Tú no eres Dios. Dios nos dejó su palabra. Y si en la palabra está, es necesario, es bíblico y Dios te lo quiere dar. Recíbelo. Por eso es el mandato hoy. Recibirán poder. Pero ¿sabe por qué hay gente que no recibe? No es porque le dé pena, por orgullosos. La pena muchas veces es algo en lo que yo camuflo mi orgullo. Y por eso el Señor dice: al humilde le doy gracia, pero al orgulloso lo miro de lejos. Tenemos que derribar estas mentiras, el temor. El versículo con el que hemos estado meditando estos domingos: Dios no me da un espíritu de temor. Tenemos que derribar la incredulidad. Ya se va a ir su merced, ya terminó. Bueno, apúrele, yo la espero. Tenemos que derribar el orgullo al despreciar a Dios. No necesito eso, no necesito de ti. Y en relación a esto quisiera mostrar unos últimos versículos para prepararnos para el tiempo de administración. Gálatas 3, versículos del 1 al 5. Mire lo que la Biblia dice: Gálatas insensatos. Dígale a la persona que está al lado: y no se te ocurra ser insensato. ¿Usted también estaba en el baño? Hoy todos estaban beba que beba, ¿no? Tenían sed, aleluya. Así, eso espero ahorita. Gálatas insensatos, ¿quién les fascinó? ¿Quién los desvió para no obedecer a la verdad? Solo quiero saber algo de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu por las obras o por el escuchar con fe? Impresionante esa pregunta. ¿Acaso es que hay alguno acá que ha cumplido estrictamente la ley para recibir el poder? Ninguno. Pero lo hemos recibido por fe. ¿Me está comprendiendo? No es lo bien que usted se porte, es la fe con la que usted lo crea. Y ese poder le da la capacidad de romper sus adicciones. Gálatas 3:14. Léase Gálatas en esta semana, un libro que habla de la libertad del creyente. Porque en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzó a los gentiles, a los que no éramos judíos, a fin de que por la fe recibiéramos ¿qué? La promesa. ¿Cuál promesa? La que hoy estamos viendo. Recibirán poder. Y es que a algunos se les olvidó que Él es la fuente de nuestro poder. Se quedaron con una experiencia de hace 15 años. Ay, sí, hace 15 años fui al Congreso, hace 15 años alguien oró por mí y recibí poder. Pero eso es algo a diario. Jesús no solamente recibió el Espíritu cuando fue bautizado, Él era lleno del Espíritu Santo. Y es más, después de la tentación, caminó en el poder del Espíritu Santo y ministró con ese poder. Y vio milagros, intervenciones. Usted decide. Si sigue frustrado, cansado, haciendo las cosas a su manera como Pedro, tirando la red, resultado nada. ¿Qué pescó? Un resfriado. Pero si lo hace a la manera de Dios, el que cree en mí, como dice la Escritura. Otra porción, la última, Hechos capítulo 11, versículos 15 al 18. Cuando comencé a hablar, y esa es mi expectativa para esta mañana, está Pedro hablándole ¿se acuerda que a Cornelio había reunido a su familia para que le predicaran el evangelio? Y Dios le dijo a Pedro, le dio la visión del lienzo y luego le dijo: ve y predica. Él estaba donde gentiles, no donde judíos. Esto para Pedro fue, mejor dicho, una cachetada con guante blanco de parte de Dios, porque él pensaba que la salvación era solo para los judíos. Y mire, Pedro comenzó a hablar, Pedro estaba predicando ese día y cayó el Espíritu Santo sobre todos esos que no eran judíos. Y él dijo: uy, esto ha ocurrido como nos pasó al principio en Hechos 2. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo:
Ciertamente Juan bautizó en agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Y si Dios les concedió el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para estorbar a Dios? Así que quiero que nos pongamos en pie y vamos a pedir al Señor ese poder. Tú necesitas poder. Y allí donde usted está, quiero que se acerque a Jesús y le diga a Jesús: gracias por instruirme en esta mañana. Gracias, Jesús, por revelarme tu palabra. Y yo abro mi corazón en esta mañana para que tu palabra me sea revelada en el corazón. En el nombre de Jesús. Acérquese a Jesús y dígale: Señor, háblele acerca de la condición de su corazón relacionada con la sed. Llevo tiempo sin tener sed por ti. Llevo tiempo que mi relación contigo es una relación religiosa, rutinaria, indiferente, monótona. Pero Señor, en esta mañana yo vengo para que tú provoques en mi corazón sed. Señor, mueve ese estanque que está allí dentro de mi interior, para que de repente ríos de agua viva comiencen a operar dentro de mí. Dígale: Señor, apasioname de nuevo por ti. Apasioname de nuevo por tu presencia. Apasioname de nuevo por tu poder. Señor, recuerdo días aquellos en los que yo pasaba madrugadas buscando tu rostro. Esos días en los que ayunaba, en los que me sumergía en tu palabra. Cómo me deleitaba en ti. Señor, ¿qué pasó conmigo? ¿Qué pasó, Señor, con ese adorador, con esa adoradora? ¿Qué se rompió en mi relación contigo? Quizás frustración. Quizás, Señor, me enojé contigo y me cuesta mucho reconocerlo. Esperaba que me respondieras de una o de otra forma, y como no ocurrió, me enojé. Me enojé hacia tu soberanía. Me enojé hacia tu voluntad. Y eso ha hecho que yo ya no tenga sed, que yo ya no tenga expectativa. Y el único que ha ganado en esto es el enemigo. Por eso, Señor, hoy me acerco a ti y te digo: perdona. Te perdono en el nombre de Jesús. Todos metidos en lo que el Señor está haciendo. Que Dios comience a revelarte cuál fue esa circunstancia, ese episodio donde esa sed de repente se secó. Esa sed que tú tenías por Él de repente se detuvo. Y a medida que el Espíritu Santo va trayendo a tu corazón, a tu mente, esos episodios donde te enojaste con Dios, quiero que perdones. Señor, te perdono en el nombre de Jesús. No te perdono porque hayas hecho algo malo, sino porque mi corazón tenía unas expectativas contrarias y me enfadé. Señor, yo oraba para que mi esposo no volviera a serme infiel, y volvió a pasar. Señor, lloraba para que mi hijo abandonara las drogas, y me di cuenta que me había mentido durante años. Señor, yo te he pedido que rompas esta atadura emocional de mi corazón. Y pasa el tiempo y en vez de que tú la rompas, pareciera que esa atadura me oprime más el corazón. Pero hoy tomo la decisión de reconciliarme con tu soberanía, entender que lo que permites en mi vida tiene un propósito santo, y aunque yo no lo entienda y aunque mis emociones no lo entiendan, decido por la fe creer que tu voluntad sigue siendo buena, agradable y perfecta. Tal vez mis emociones no corren tan rápido como la fe, pero al final mis emociones se encauzarán y la alcanzarán. Por eso, Señor, te perdono en el nombre de Jesús. Y derribo de mi mente toda fortaleza con la que el enemigo sutilmente me ha mantenido bajo engaño, en el nombre de Jesús. Y quiero que ore conmigo y diga: en el nombre de Jesucristo, yo renuncio
a toda fortaleza en mi mente que me impide recibir el poder que Dios tiene para mí. Renuncio a la incredulidad, renuncio al temor, renuncio a la dureza de corazón, renuncio a la insensibilidad, renuncio al espíritu religioso. Ato, encadeno y echo fuera de mi mente, de mi corteza mental, de mi alma, de mis emociones, todo lo que no proviene de ti. Y creo que si yo le pido a Dios el Espíritu Santo, Él me dará de su Espíritu, Él me dará de su poder. Por eso renuncio a toda mentira barata, por eso renuncio a toda fortaleza diabólica que me hace sentirme no merecedor, que me hace sentirme que tengo que ser perfecto cuando no es así. Es más, necesito ese poder para vivir una vida que agrade al Señor. Acérquese al Señor y dígale: necesito el poder, necesito tu poder. Jesús se levantó y dijo en el último y gran día de la fiesta: el que tenga sed, venga a mí y beba. Y yo quiero que usted comience a beber espiritualmente. Comience a beber, comience a beber. Juan capítulo 4 habla de la mujer de Samaria que estaba sedienta y que tenía que ir permanentemente a un pozo, pero se encontró con aquel que le daría un agua que no se detendría, sino que en su interior brotarían ríos de agua viva. Así que levante su mano y comience a recibir. En el nombre de Jesús yo pido, Señor, que toda persona en ese auditorio comience a beber, comience a beber. Beba, 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 beba. Reciba, reciba. Dejo el orgullo, dejo la pena, dejo la altivez, dejo, Señor, la distracción, dejo, Señor, los aturdidores, los argumentos diabólicos, y recibo. Sí, Señor, recibo porque lo necesito. Me abro a ti porque necesito ese toque, ese fuego, ese poder, esa unción que me lleva a estar más en serio contigo. Necesito volver al primer amor. Necesito esa pasión que me lleva, Señor, a entender que separado de ti nada puedo hacer. Beba, 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 beba. Y la Biblia dice que como resultado de esto, de su interior brotaron ríos de agua viva. Así que deje salir esos ríos de adentro suyo. La Biblia dice que estaban todos unánimes juntos y vino de repente el Espíritu Santo y cayó sobre ellos en el nombre de Jesús, y comenzaron a hablar en nuevas lenguas conforme el Espíritu Santo les daba. Así que yo quiero que actúe usted en fe y comience a fluir en nuevas lenguas angelicales, que aunque su mente no lo entienda, es el poder del Espíritu Santo quien viene sobre su vida. Vamos, déjese llevar por el Espíritu. Oh, la casaya, la bacama, fluye, Espíritu de Dios, en mi vida. Mueve ese estanque de mi corazón que ha estado quieto durante tanto tiempo. Llama la vacía, en el nombre de Jesús. Yo necesito el poder, yo necesito la unción. Él dijo: recibiréis poder de lo alto. Señor, bautízanos en el poder del Espíritu Santo. Bautízanos en el poder del Espíritu Santo. Vamos, fluyendo en lengua. Allí, ¿qué es el caso con la música? Recibe poder, recibe la unción. Reiné, Lady, mi esposa, ayúdenme a imponer manos en el nombre de Jesús. Hoy declaro el poder del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Y la Biblia dice: poder de lo alto. El Espíritu Santo te da poder, te edifica. Pablo dijo: cuando lloro en lenguas, oro más que todos ustedes, porque el poder edifica. Edifica su espíritu, aunque su mente aparentemente quede sin fruto. Yo quiero tu poder, yo quiero tu unción, Señor. Déjate llevar por el río, deja que el río fluya,
fluya. Deja que el río fluya. Deja que el río fluya. Shananarabasamala. Vamos, 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 vamos. En el nombre de Jesús. Shananarabasanalanda. Mamarabasayala, barabasayala, babarabasayala. Vamos, recibe, recibe, Carlitos, recibe, recibe. Vamos, entra. Comienza a dejarlo salir. Recibe, recibe. Raúl, recibe el poder del Espíritu Santo. A Jacqueline, recibe, recibe, recibe en el nombre de Jesús. Shananarabasalala. Dale más, 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 más. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Conectados en el Espíritu Santo, fluyendo en el Espíritu Santo. Es la puerta de los dones espirituales. Es la puerta de algo nuevo. Personas se comienzan a ser quebrantadas. Ahora mismo el Espíritu de Dios me dice: voy a quebrantar tu corazón. Voy a hacer algo nuevo en tu vida. Es necesario deshacer lo que hasta el día de hoy habías hecho con tu poder, para empezarlo a hacer a mi manera. Recibe el poder. Ven, Espíritu de Dios, y fluye, y fluye, y fluye. Y fluye en mi vida, Señor. Ven, Espíritu, ven. Haz lo que quieras hacer. Sométase, dígale: haz lo que quieras hacer. Y derrama una nueva unción. Una nueva unción sobre mi vida, Señor. Sí, Señor. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu, ven. Ven, Espíritu Santo. Haz lo que quieras hacer. Marcelita, si me puedes ayudar también, por favor, a orar por personas. Y derrama, Dios, vamos, una nueva unción sobre mi vida, Señor. En español es así: abre los cielos, abre los cielos y derrama tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios, y derrama tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios, y derrama tu lluvia. Ahora hagámoslo en lenguas angelicales. Narabashamalabai, Tini Narabasaya, Shamamanda la Babarabasaya. Entra en el río, entra en el río. Vamos, entra en el río. La Babarabasana la Bacayala. Más y más poder, más y más unción. Shananarabasama la Baikiara Babababanda la Bakiara Babarabasaya la. Vamos, no detenga ese río. Déjelo fluir, déjelo fluir. Necesitas el poder. Necesitas el poder para vencer esa adicción, para vencer esa atadura. Necesitamos el poder. Désele sus labios al Espíritu Santo. Désele su boca al Espíritu Santo. Necesitas poder para administrar a otros, poder para restaurar el corazón quebrantado. Vamos, iglesia, sumérjase. Fluye, 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 fluye.
Precioso Consolador. Shananaranda la bai shamala, shamala bai kiribiki amalaba, rubukolo baraba shala. Vamos, es como con el Señor, usted y Él. Déjese llevar. Nanaraba shain delibi shanalanda, shanalanda la barabasa. Pierde el control, pierde la reputación, pierde el orgullo y déjese llevar por el Señor. Vamos, danos nuevas lenguas, Señor. Nuevas lenguas en el Espíritu. Nuevas lenguas, Señor. Y de repente vino del cielo un estruendo que llenó la casa. Llena mi casa, llena mi casa, llena mi vida, Señor. Ríos de agua viva que comienzan a fluir en mi interior. Comienzas a recibir visiones de Dios, visiones sobrenaturales, visiones de parte del Señor. Así como Pedro, que vio un lienzo, tus ojos espirituales comienzan a ser abiertos a nuevas visiones de parte de Dios. Aleluya, gloria, 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 gloria. Hay sanidades emocionales en esta mañana. Sanidad de la baja autoestima, sanidad de la depresión, de la tristeza, sanidad de los recuerdos del pasado, sanidad física también. Recibe sanidad en tu cuerpo, recíbela. Es por el poder del Espíritu Santo. Precioso Consolador, precioso Consolador, precioso Consolador. Quiero más de ti, anhelo más de ti en esta mañana en mi vida. En esta mañana, Santiago, recibe la unción en el nombre de Jesús. Hay una operación sobrenatural que el Espíritu de Dios está haciendo en tu interior. Dios está reparando lo que se rompió. Dios está quebrando todo diseño equivocado al plan de Dios para tu vida y te está dando la fuerza para que sea Él el único que llene por completo todo tu ser, y no tendrás que seguir mendigando agua de otros pozos, ni tendrás que seguir bebiendo en cisternas rotas que producen más sed, sino que si tú te atreves hoy a sumergirte en el río de Dios, una nueva agua del Señor vendrá sobre ti, de modo que nunca más vas a volver a tener sed. Créelo y muévete en fe en esta mañana, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por este tiempo y por esta mañana en tu presencia, en el nombre que sobre todo nombre,